Seguro que has visto fotos que parecen cuadros de Rembrandt o del Greco. No es un filtro mágico, no es alguna inteligencia artificial o se usa alguna cámara especial. Es una técnica con más de 150 años, que está volviendo con más fuerza que nunca. Estoy hablando del pictorialismo. El pictorialismo es un movimiento artístico que surgió en diferentes regiones de Europa, Japón y Estados Unidos a finales de los años 1880. El nombre deriva del término inglés picture, es decir, fotografía. Los pictorialistas consideraban a la fotografía era tanto el medio como el arte en sí mismo. Por lo tanto, consideraban que sus fotografías no eran un medio de reproducción de la realidad, sino obras de arte. En el pictorialismo hace una selección de los temas, entre los que se destacan el paisaje en días nublados, de lluvia, de niebla y demás agentes atmosféricos que no permitan que las imágenes sean nítidas e introducen borrosidad en la representación. Ya que es un elemento muy común en este movimiento, luego tenemos el retrato. Se eligen principalmente figuras femeninas e igualmente se busca esa borrosidad, así como alegorías, puestas en escena, poses clásicas, etc. Para obtener esa borrosidad tan habitual en el pictorialismo, no se solía enfocar, todo ello para emular al impresionismo. También se solía usar filtros para reforzar esa borrosidad. Este efecto de borrosidad con intenciones poéticas y artísticas se le conoce como efecto flu. Para el registro fotográfico, muchos autores utilizaban los llamados objetivos de artistas, que suponía la colocación de elementos que no corresponden al área de cobertura requerida para las cámaras fotográficas empleadas, o el uso de objetivos antiguos muy imperfectos con aberraciones esféricas o similares, e incluso recurrían a la cámara estenopeica sin objetivo. Sin embargo, la mayor parte de las manipulaciones eran realizadas en la fase de revelado. Algunas de las técnicas de positivado usadas son la impresión al carbón. Esta técnica consiste en sumergir un papel o similar en una solución coloidal de dicromato de potasio para obtener su sensibilización a la luz. Esta solución incorpora además carbono, gelatina y colorante. El desarrollo de este procedimiento se ha estado utilizando para imprimir copias hasta la llegada de otros sistemas como la impresión offset. Luego, el papel pigmentado se pone en contacto con un negativo y al exponerlo a la luz, la gelatina se solidifica en función de la cantidad de luz recibida. Después, vuelve a ponerse en contacto con otro papel impregnado en gelatina insoluble y ambos se sumergen en agua. Como consecuencia, la gelatina permite la transferencia de la imagen a la otra hoja en forma de relieve. Está considerado como un tipo de impresión noble, es decir, que para su impresión se usaban pigmentos. El proceso de carbón se utiliza normalmente para producir copias monocromas, normalmente en blanco y negro, pero a menudo sepia, cian o de cualquier otro color preferido. Copias bicromáticas, en ellas se emplean colores complementarios o asociados para conseguir los mejores efectos. Copias tricromas. Es un método tradicional de impresión a todo color, utilizando los colores primarios, amarillo, magenta y cian. Y copias cuatricromas, que es una copia tricromía, a la que se añade una capa de acabado negro para añadir la densidad y una máscara de color falso en las sombras. El bromóleo consiste en blanquear con bromuro de plata e impregnar después con pigmentos. Los grabados se hacen sobre un papel recubierto por una delgada capa de gelatina sensibilizada con sales de dicromato. La exposición a la luz por contacto con un negativo produce un endurecimiento de la gelatina dicromática proporcional a la cantidad de luz recibida. Después de la exposición, se empapa en el agua y las partes que no se han endurecido absorberán más cantidad de agua que las endurecidas. Por tanto, tras secar el papel con una esponja, aunque manteniéndolo húmedo, se podrá aplicar una tinta litográfica con una base de óleo. Como consecuencia de que el aceite y el agua no se mezclan, se obtiene como resultado una coloración de las partes expuestas y la creación de una imagen positiva. La aplicación de la tinta se suele hacer con brocha y requiere habilidad. Además, el grabado obtenido tiene carácter casi único al ser difícil una reproducción exacta del proceso.
La goma bicromatada. Al no ser un proceso estandarizado, la goma bicromatada es una técnica de la que se pueden encontrar innumerables recetas. A pesar de que el bicromato es altamente tóxico y se usan guantes y mascarillas para su manipulación, el revelado no necesita productos químicos, por lo que la cantidad de residuos es menor que en otras técnicas fotográficas. Se utiliza un soporte de papel de acuarela o grabado de más de 140 gramos o sobre tela. Se prepara el papel sumergiéndose durante 15 minutos en agua a 60 grados Celsius para que no cambie de tamaño durante el proceso. Para que las zonas que se desean blancas no absorban color, si el papel no dispone de un encolado de fábrica, se le aplica un encolado de gelatina industrial del tipo C o de uso alimentario, reducida al 6% en agua. Para la emulsión fotosensible, se utiliza una parte de solución en agua de bicromato al 5%, una parte de solución en agua de goma arábiga al 35% y unos 5 mililitros de acuarela en crema o tinta china. Esta emulsión, ya fotosensible, se aplica al papel con un pincel. Una vez seco se coloca encima un negativo de acetato o cristal del tamaño del papel y se expone a la luz solar o luz ultravioleta, con tiempos variables entre 1 minuto y 1 hora. Por último, el revelado se realiza con agua templada hasta que las partes no endurecidas por el sol se despegan del papel. Las partes endurecidas por el bicromato permanecen coloreadas, haciendo visible el positivo de la imagen. Se puede repetir este proceso hasta unas 10 veces para obtener distintas capas. Se pueden realizar copias en color utilizando varios negativos, que separa el RGB o el CMYK. El debate por la manipulación. Inicialmente los pictorialistas fueron despreciados por la gran mayoría de fotógrafos por su alejamiento del rigor técnico, la manipulación del negativo y no ser documentalista. Aunque su principal queja era la superficialidad emocional, los pictorialistas se defendieron de la manipulación como un método para presentar la visión de la naturaleza. Los principales miembros del movimiento argumentan que la fotografía no era un medio para la representación, sino una obra en sí mismo, y para ello proyectaban su visión personal en la fotografía de manera totalmente subjetiva. Por lo que en cuanto a la manipulación se refiere, podemos decir que los pictorialistas priorizan el mensaje al medio, la autoría de la obra y la superación de los límites de la realidad. Ya que sabemos qué es la fotografía pictórica, debemos preguntarnos cuándo surgió este movimiento. Los precedentes del pictorialismo fueron las reconocidas figuras de Julia Margaret Cameron y Henry Peach Robinson. En la fotógrafa inglesa encontraron los adeptos al pictorialismo una actitud decidida, como es el uso de objetivos técnicamente inadecuados y la búsqueda del efecto flu. Por otro lado, Henry Peach Robinson vino a ser el apoyo teórico del movimiento, gracias a su obra Efecto Pictorial en fotografía de 1869, así como el inspirador del nacimiento de los grupos pictorialistas. Hacia el año 1910 alcanza el movimiento su punto álgido, entrando en un proceso de decadencia por el agotamiento de sus propuestas y los cambios sociales habidos, donde su reivindicación artística carece de sentido. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, sus principales autores abandonan el movimiento ante el empuje del nuevo realismo fotográfico, siendo este el fin de la fotografía pictorialista. No obstante a lo anterior, en situaciones aisladas como la de España, continúa su desarrollo hasta bien concluida la Guerra Civil Española. Las principales figuras del pictorialismo fueron Henry Peach Robinson, el fundador del movimiento, al menos a nivel teórico, famoso por sus fotomontajes narrativos. Su obra más célebre, Los últimos instantes, de 1858, es considerado el primer fotomontaje de la historia. Julia Margaret Cameron, la fundadora a nivel práctico. Los retratos de Cameron tienen un aspecto flow muy peculiar. Se cree que por azar descubrió una combinación de elementos técnicos que le dieron como resultado la falta de nitidez, lo que se convierte en su sello artístico. Sus fotografías tienen algo de religioso, de pictorialismo cristiano.
Como las pinturas de Rafael, la historia sagrada se funde con la poesía, como en las fotografías de sus Madonas, que transmiten la pureza, despreciaba la técnica y por ello utilizaba objetivos inadecuados para las placas utilizadas. Le era indiferente que las placas resultaran manchadas o arañadas. Con todo ello, pretendía la obtención de unos efectos que alejaran la realidad de las imágenes captadas. Robert Demachi, maestro de la goma bicromatada, logrando efectos pasteles, fue de los primeros en emplear el procedimiento de la goma bicromatada introducido por Rouillet-Ladevés en el Salón de París. Desarrolló un estilo que se basa en una gran manipulación de la imagen, tanto durante la toma como en los procesos de revelado del negativo y de nuevo durante la impresión. Estas ideas, que él mismo había experimentado, las desarrolló en escritos teóricos y prácticos, señalando sus conclusiones acerca de la estética y de la goma bicromatada, ayudando a divulgarlas entre los fotógrafos franceses. Entre otras ideas, defendió el retoque de la fotografía, con el fin de convertirlo en una copia única. En 1897 publicó su primer libro junto a Alfred Maskell. A partir del año siguiente comenzó una relación epistolar centrada en las ideas fotográficas con Alfred Stieglitz, que duró 15 años. Durante la primera década del siglo XX siguió escribiendo sobre fotografía y pronto se convirtió en uno de los escritores más prolíficos sobre el tema. Incluso sigue siéndolo en la actualidad. Durante su vida escribió más de 1000 artículos sobre la estética y las técnicas de manipulación de las impresiones. Edward Steichen produjo icónicas imágenes pictorialistas como The Pond, Moonlight. Fue miembro del club fotográfico Photosuggestion, el cual tenía la intención de elevar la fotografía como un medio artístico en sí mismo, sin necesidad de imitación a otras artes, tal como el pictorialismo había impuesto en la época. Más tarde trabajó para las revistas de moda Vanity Fair y Vogue, y durante la Segunda Guerra Mundial dirigió la sección de fotografía de la US Marine y posteriormente dirigió la sección de fotografía, el Museo de Arte Moderno de Nueva York o MoMA. Su aportación más importante a la fotografía es la exposición The Family of Man que realizó para el MoMA. Alfred Stieglitz fundó la revista Camera Work y promovió el movimiento antes de pasar a la fotografía directa. Durante sus 50 años de carrera, luchó por hacer de la fotografía una forma de arte al nivel de la pintura y la escultura. Para conseguir este objetivo, empezó explorando en el campo fotográfico capacidades propias de la pintura, hasta alcanzar un estilo único y personal, como se puede observar. Gertrude Cassebier, conocida por sus retratos femeninos y alegóricos, como The Manger, inició los estudios de arte a los 37 años. Estudió dibujo y grabado, pero se dedicó tempranamente a la fotografía. Comenzó en la década de 1890. Su trabajo como retratista obtuvo rápido reconocimiento y en 1898 se le dedicó una exposición en el New Yorker Camera Club. En 1902 fue convocada por Alfred Stieglitz a formar parte del exclusivo grupo de artistas fotógrafos del club Photosuggestion. Desde 1903 la publicación Camera Work, que editaba él mismo, Stieglitz publicó varias de sus fotografías y en el primer número le dedicaba un artículo titulado Gertrude Cassebier, Professional Photographer, escrito por Frances Benjamin Johnston, en el cual se caracterizaba su trabajo de este modo. Su trabajo representa cierto desplazamiento del pictorialismo al estilo europeo, ya sea por la preferencia ocasional por imágenes nítidas o bien por la elección de temáticas vinculadas a su experiencia cotidiana, alejadas tanto pretensiones de trascendencia como del imaginario pictórico profusamente citado por sus colegas pictorialistas. Para finalizar este vídeo, podemos decir que el pictorialismo fue crucial para el reconocimiento de la fotografía como arte, abriendo camino a movimientos posteriores, al demostrar que la manipulación y la visión personal eran esenciales en la creación fotográfica. Además, a día de hoy, en un mundo inundado de imágenes digitales, muchos fotógrafos retoman el pictorialismo para reintroducir la subjetividad, la manipulación consciente y la belleza estética sobre la realidad literal,
usando herramientas digitales para simular estos efectos analógicos, como el ya mencionado efecto flow.